queda más que darle la bienvenida al grupo de Damos de Perú, compuesto entonces por 3 excelentes profesionales de la anestesiología, formados no solamente en Perú, sino también en el fellowship en Colombia, en Medellín, y realmente para nosotros una grata compañía. Paso a anunciarlos entonces. Con nosotros está el doctor Renato Moreno. Él es médico anestesiólogo, jefe del Departamento de Anestesia, Analgesia y Reanimación del Instituto Nacional Materno Infantil Perinatal de Lima, Perú. El doctor Renato es fellowship en anestesia obstétrica en la Clínica Universitaria Bolivariana de Medellín, Colombia, miembro del capítulo de anestesia obstétrica de la Sociedad Peruana de Anestesiología, Analgesia y Reanimación, SPAR, y miembro de la clase, instructor latinoamericano del curso SAFE de anestesia obstétrica. También nos acompaña por acá el doctor Gunther Vázquez. El doctor Gunther Vázquez, anestesiólogo del Departamento de Anestesia, Analgesia y Reanimación del Instituto Nacional Materno Perinatal, miembro del capítulo de anestesia obstétrica del SPAR, es instructor del curso de analgesia obstétrica de Damos y es coordinador del capítulo de anestesia obstétrica de la Sociedad Peruana de Anestesia, Analgesia y Reanimación. Y por último, no menos importante, agradeciendo también la presencia del doctor Dante Segura, médico anestesiólogo, jefe del Servicio de Recuperación Post del Instituto Nacional Materno Perinatal. El doctor Segura también es fellowship en anestesia obstétrica de la Clínica Universitaria Bolivariana en Medellín. Su formación es instructor asimismo del curso de Damos. Realmente una propuesta académica interesantísima. Nuestros espacios son todos suyos, doctores. Muchísimas gracias. Adelante. Muchas gracias, doctora Luz. Les agradecemos la invitación y los felicitamos por la convocatoria. Ya casi 190 participantes en vivo. La verdad que dice mucho de la convocatoria que tienen, del poder de la sociedad y el capítulo que están dirigiendo. Les agradezco y les agradecemos tan gentil invitación y vamos a lo que vinimos, ¿no? A hacer esta mesa redonda y dar algunas presentaciones. Yo quería empezar esta mesa redonda dando algunas preguntas, algunos cuestionamientos que podemos responderlos al final de las presentaciones. Y me gustaría saber, también compartir con ustedes, con colegas venezolanos, con colegas de Latinoamérica. Nosotros compartimos mucho con colegas latinoamericanos y nos damos cuenta que al final tenemos más cosas que nos unen de las que nos separan. Entonces yo quería saber de repente en sus prácticas habituales, en sus prácticas anestésicas, ¿quiénes hacen algo de analgesia de parto en su centro laboral, donde trabajan normalmente, la clínica, el hospital, ¿no? Los institutos? ¿Hacen algo de analgesia de parto? Al final podemos en los chats o incluso de repente con ustedes mismos abrir los micrófonos. Y si hacen analgesia de parto en el centro laboral donde ofrecen analgesia, ¿es 24/7 o solamente es un ratito sacar al anestesiólogo que está en sala para dar algo de analgesia a una paciente específica o a una paciente recomendada de repente? Y en este centro laboral donde hacen la analgesia de parto, ¿lo hacen a dedicación exclusiva o, como comenté, hacen un rato sala de operaciones, otro rato analgesia de parto? Y por último, en esta parte, si donde hacen analgesia de parto, si es que lo hacen de forma exclusiva o de forma intermitente, hay indicadores de calidad, miden los indicadores, uno de ellos, digamos, conversión de analgesia a cesárea o tiempo entre que se solicite la analgesia y la paciente le calma el dolor o porcentaje de punciones durales. Entonces sería interesante ver eso, ¿no? Ya de repente es un paso más. Ya y en la parte operativa propiamente dicho, ¿qué técnica usan para la analgesia de parto cuando usan técnicas neuroaxiales? ¿Usan técnicas epidurales? ¿Usan técnicas combinadas? ¿Qué técnica usan? ¿Espinal pura?
¿Qué concentraciones de anestésico local usan cuando usan bupi o levobupi o ropivacaína? ¿Qué concentraciones estamos usando en este momento, ¿no? Concentraciones muy pesadas, concentraciones muy ligeras. ¿Qué hacen cuando ocurre una punción dural accidental en analgesia de parto? ¿Qué opciones hay? ¿Qué vamos a hacer en ese momento, no? ¿Qué hacen ustedes? A mí me gustaría saber qué hacen ustedes. Y cuando falla la analgesia, cuando no le calma adecuadamente el dolor, repiten la epidural, ponen más anestésico local. Entonces, todas estas son preguntas que al final las vamos a resolver, vamos a conversar con ustedes. Entonces, me gustaría que empiece, digamos, el doctor Gunther Vázquez con su presentación. Gunther, ¿estás listo? Sí, la voy a compartir, Renato, me dices si ¿te ve bien? Sí, se ve. Excelente, Ok, Gunther. listo, empezamos entonces. Muy buenas noches con todos. Agradezco la invitación de la Sociedad Venezolana de Anestesia. Estamos muy contentos de poder compartir aquí con ustedes. Muchas gracias, Luz, por la invitación. Y bueno, es un honor, la verdad, y espero que sea la primera de muchos espacios en los que podamos compartir. Bueno, hoy de forma breve, porque la intención no es que hagamos pues una presentación muy larga, de forma breve, quiero hablarles sobre el efecto de la analgesia neuraxial y su impacto, tanto en los resultados obstétricos como en los resultados neonatales. Entonces, a mí me parece muy importante, sobre todo en esta etapa en que empezamos a hacer más analgesia de parto y empezamos a difundir mucho más su práctica, que estemos seguros de su idoneidad y que estemos convencidos de que es un procedimiento favorable, no solo para la mamá, sino también para el feto. Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre una de las experiencias dolorosas, quizá más intensas, que puede experimentar un ser humano, exclusivamente las mujeres en este caso. Un dolor que podría ser tan intenso como una amputación de un dedo sin anestesia, fíjense. Y a mí me gusta mucho lo que se detuvo mi diapositiva. A ver, un ratito. La puedo mi diapositiva. Si le das con el clic o con la barra espaciadora de repente, o Ya, con la flechita, listo. sí, listo. Listo. A mí me gusta mucho eh, esta sentencia que hace el ACE y la COJ en el 2014, que no hay ninguna otra circunstancia en la que se considera aceptable para un individuo experimentar tanto dolor sin una alternativa de tratamiento, ¿no? Entonces, después de analizarla, me di cuenta que realmente es así, ¿no? A cualquier paciente, en cualquier circunstancia en que experimente mucho dolor, siempre tratamos de ofrecerle alguna posibilidad de tratamiento. Sin embargo, en el parto, muchas veces no. ¿Y por qué sucede esto? Y aunque parezca increíble, en el 2016, en el 2026, perdón, durante muchos años, la gran justificación para no ofrecer la analgesia de parto a las mujeres fue precisamente que se consideraba un elemento que no podía separarse del parto, ¿no? Y que su justificación muchas veces era religiosa, bíblica, ¿no? En el Génesis se puede observar como una sentencia a las mujeres la experiencia dolorosa durante el parto, como un castigo. Y felizmente siempre existen los contracorriente, y uno de ellos fue el famoso doctor James Simpson, un gran ginecobstetra en el Reino Unido, quien fíjense, en el año de 1847, a tan solo 3 meses de que se hiciera eh, en Massachusetts la primera experiencia pública del uso de anestesia para una intervención quirúrgica, a tan solo 3 meses, se atrevió, usando el éter, a hacer un parto sin dolor en una mujer con malformaciones pélvicas. Se imaginarán que fue fuertemente cuestionado, eh, y Simpson decía que, quieran o no, con el paso del tiempo, la mujer tendría que
empoderarse de esa experiencia y tomar decisiones como por ejemplo decidir no pasar por la experiencia traumática que puede ser el dolor tan intenso durante el parto. Después de eso, Simpson describe brillantemente las propiedades del cloroformo y en el año 53 pasa un evento que también es súper importante en la historia de la anestesia de parto, porque pasa de ser esas experiencias un poco experimentales a que la reina Victoria en su octavo embarazo, eh, pide y solicita al quien en esa época era un famoso médico, anestesiólogo, epidemiólogo, padre de la epidemiología moderna, que venía de salvar muchas vidas en la epidemia del cólera que azotaba al Reino Unido en esa época. Lo solicita porque sabía de sus publicaciones y del estudio que venía haciendo sobre la anestesia, y lo solicita para que le ofrezca analgesia de parto durante el nacimiento del príncipe Leopoldo, ¿no? Este evento marca un hecho importante en la historia de la anestesia, porque a partir de eso muchísimas mujeres que tenían pues como justificación lo que les decía el tema del Génesis, pues empiezan a exigir y empiezan a empoderarse y empiezan a solicitar analgesia de parto. Este evento se conoce como cloroformo a la reina y forma o es un hito, quizás un antes y un después en el tema de la analgesia de parto. Pero ¿qué tan fisiológico es el dolor? ¿No? Ese dolor que dicen que no se puede desligar del trabajo de parto. ¿Qué tan fisiológico realmente es para las mujeres? A mí me gustan mucho estos cuadros del Chesnut. Fíjense aquí, ¿no? Como cada contracción significa una inyección de catecolaminas a nivel sistémico, que a nivel porcentual pueden significar hasta un 50% de la presión arterial, sobre todo a nivel de la arteria uterina, que trae consigo una disminución que puede ser hasta el 50% del flujo a través de la arteria uterina. Eso a nivel cardiovascular. Y a nivel respiratorio, cada contracción, fíjense estas gráficas de impedancia torácica, trae un periodo de hiperventilación, ¿no? Por la experiencia del estrés y la experiencia del dolor, seguida de un periodo de hipoventilación. Esto a nivel materno puede significar una caída considerable de la presión arterial de oxígeno, ¿no? Que trae consigo, obviamente, una caída en la presión arterial de oxígeno a nivel fetal, que clínicamente se traduce como una disminución de la frecuencia cardíaca. Entonces, tan fisiológico no es. Y en placentas que están más comprometidas y en que el flujo uteroplacentario está más comprometida, puede ser mucho más significativo este efecto fisiológico de la contracción y el estrés que trae consigo. Entonces, por eso es que muchas veces vemos que posanalgesia de parto, esos patrones de monitorización, tanto de la dinámica de las contracciones uterinas como de la frecuencia cardíaca fetal, mejora. Tampoco quiero decir que la analgesia de parto sea curativa, pero en condiciones de compromiso del flujo uteroplacentario, viene muy bien inhibir esos periodos de estrés que a veces van en contra del bienestar fetal y el bienestar materno. Ok, pero me quiero centrar en lo que a la analgesia de parto durante mucho tiempo se le acusó. Okay, entonces, hoy día vamos a poner en el banquillo de los acusados a la analgesia de parto. Y muchas de las justificaciones por las que no se hace analgesia de parto es porque dice causa más número de cesáreas, más partos instrumentados, puede prolongar el trabajo de parto, puede dar mayor dolor de espalda crónico y mayor número de desgarros perineales. Con respecto a la incidencia de cesárea, pues en casi toda la evidencia que tenemos al respecto, nunca aumentó la incidencia de cesárea. No. Quizás en entornos como el nuestro, en que no se hacen partos instrumentados ni se usan, por ejemplo, fuerzas de salida, la alteración del pujo que en su momento pudo causar la analgesia de parto sí se podía traducir en un aumento del número de cesáreas. ¿Okay? ¿Por qué? Porque partos instrumentados sí hubieron más en los inicios de la analgesia de parto. Renato va a hablar un poquito sobre eso, pero las concentraciones antes eran mucho más altas, se causaba más bloqueo motor, se debilitaba la capacidad de pujo y la capacidad de la mujer de usar la prensa abdominal para el pujo, y eso causaba más dificultades, sobre todo en la salida. Entonces se usaban más partos implementados en relación a fuerzas de salida, básicamente.
Prolongaba el trabajo de parto, eso también es bastante controversial. La evidencia actual habla de que puede prolongar mínimamente el trabajo de parto, y aquí quisiera comentar que a veces, muchas veces en los trabajos, lo que es estadísticamente significativo no lo es clínicamente, ¿no? Porque por un tamaño de muestra muy grande, prolongar 10 minutos, 15 minutos o 20 minutos el periodo de dilatación podría ser estadísticamente significativo, sin embargo, sabemos que clínicamente no lo es. Igual en el periodo exclusivo. El dolor de espalda crónico igual es más un mito. Nunca se ha demostrado que los procedimientos neuroaxiales aumenten el dolor de espalda crónico. La analgesia de parto neuroaxial no es la excepción. Y los desgarros perineales, todo lo contrario. Hay trabajos que hablan que es más bien un factor protector la analgesia de parto, sobre todo en los desgarros de tercer grado. ¿De qué otras cosas se le acusan a la analgesia de parto? Que podría haber alteraciones en el neurodesarrollo de los recién nacidos, fiebre materna y resultados neurológicos, trastorno del espectro autista, no sé si ustedes han escuchado eso o han podido revisar algún trabajo sobre eso, y sobre si afecta o no la lactancia materna. Entonces, yo de forma breve voy a citar algunos trabajos para tratar de responder a esas interrogantes. Porque cuando uno aborda a una paciente con mucho dolor en el trabajo de parto, siempre te pregunta lo mismo, ¿no? Siempre está preocupada, primero, si el procedimiento le va a doler, pero más que eso te pregunta si es seguro para su bebé y si es seguro para ella, ¿no? Entonces, vamos a dar elementos que puedan ayudarnos a responder esa pregunta. Esta revisión Cochrane, 40 estudios, más de 11.000 mujeres. Como ya dijimos, no hay diferencias en cesárea. Mayor parto vaginal asistido podría haber, pero fíjense que se anula al excluir ensayos anteriores al 2005. Como van a ver más adelante, la práctica desde el 2001, que es que se publica el COMET, cambia mucho en términos de concentraciones y diluciones, y entonces los trabajos que se analizaron después del 2005 ya no había mayor parto asistido, mayor parto instrumental. No hay relación con la lumbalgia materna, y con los resultados neonatales no hay diferencias en los ingresos a UCI o en los ABDA. Esta es una revisión de la literatura que también es muy interesante porque revisa muchos trabajos publicados en el 2023. Puede prolongar modestamente el parto, la dilatación hasta en 30 minutos, el expulsivo hasta en 15 minutos. No hay riesgo de cesárea, por lo que ya veníamos hablando, ¿no? Menos concentraciones, uso de opioides, menos bloqueo motor. Con respecto al mantenimiento, con las técnicas de mantenimiento actual, de las cuales también vamos a hablar el día de hoy, se reduce mucho el uso de anestésicos locales y puede inclusive reducir la duración del trabajo de parto y la necesidad del parto asistido. Cuando se inicia temprano, la analgesia de parto podría incluso acortar el tiempo de la dilatación. Hay varios trabajos sobre eso, muy interesante. Y la analgesia de parto puede causar una hipotensión materna transitoria, que sabemos perfectamente cómo manejarla, y con una incidencia de fiebre que no es infecciosa y que no se traduce en resultados neonatales. De la fiebre específicamente vamos a hablar un poquito más adelante. Los neonatos no presentan Apgar muy similares, y si queremos ser un poco más específicos todavía, en el análisis del estado ácido-base presentan mejores resultados que los pacientes que no reciben análisis. Con respecto al neurodesarrollo, hay muchos trabajos sobre esto. Yo solamente les quiero citar algunos. Fíjense, estos trabajos son muy interesantes porque se hacen trabajos en seguimiento. Ese trabajo se hizo seguimiento en 2 años de vida, ¿ok? En un número de pacientes grandísimos por encima de 400.000, en los cuales el 21% habían recibido analgesia de parto. Con respecto a habilidades sociales, habilidades motrices gruesas, motricidad fina y comunicación, no hay cambios estadísticamente significativos, y somos más detallistas, el porcentaje en las pacientes que recibieron analgesia epidural y que tuvieron estas alteraciones fue mucho menor todavía, ¿no? Pero bueno, estadísticamente no hay variación. Ahora con respecto a la fiebre, que hablábamos hace un ratito. Esta revisión sistemática y metaanálisis se plantea estas 3 preguntas. ¿La analgesia epidural puede producir fiebre? Pues la respuesta es sí, ¿no? Sí hay una asociación a un aumento de la temperatura con respecto a la analgesia de parto.
Aquí hay que definir varias cosas. Primero, desde las definiciones de fiebre, que no son las mismas en todos los países, con respecto a los grados centígrados, por ejemplo, con respecto a si es a una o dos mediciones. Entonces, antes se pensaba que el aumento de la temperatura, que muchas veces no llega a ser fiebre y que está en relación a la analgesia de parto, era temporal, es decir, solamente en las pacientes que se exponían mucho tiempo a la analgesia de parto hacían aumento de temperatura. Hoy sabemos que no es así, puede ser desde el inicio de la analgesia de parto. Hay algunas hipótesis con respecto al desarrollo de este aumento de temperatura. No sabemos exactamente todavía a qué se debe, pero la recomendación es siempre monitorizar temperatura, tratar y hacer trabajo en equipo, ¿no? Porque muchas veces esta sospecha de aumento de temperatura, automáticamente los ginecobstetras lo traducen con sospecha de sepsis y trae consigo terapias antibióticas innecesarias, abordaje en los recién nacidos innecesarios, como laboratorios, cultivos, etc. Ahora, ¿la fiebre de cualquier tipo puede causar daño neurológico? Sí, y está mucho más relacionado a la corianium. Y la fiebre específicamente, o el aumento de temperatura específicamente por epidural puede darme peores desarrollos neurológicos, pues no hay evidencia suficiente para asegurar eso, ¿no? Pero sí es quizás uno de los efectos adversos que está bien documentado y que tenemos que conocer, que tenemos que vigilar desde el inicio de la analgesia de parto y poder tratarlo como un aumento de temperatura, con antipiréticos y medidas físicas, etc. Ahora, nosotros tenemos una unidad de analgesia de parto que tiene más de 20 años, hacemos mucha analgesia de parto, y el aumento de temperatura en nuestro hospital, en nuestro instituto, es bajísimo. En realidad, o sea, nos cruzamos muy poco y las veces que hay aumento de temperatura, pues no llega a ser fiebre. Eso quizás se lo dejo como comentario. ¿Qué más tenemos? La lactancia materna. Entonces, la lactancia materna también fue un tema polémico porque hubieron publicaciones, sobre todo de grupos de obstetras. No sé si ustedes tengan obstetras en Venezuela. Nosotros tenemos obstetras que son como enfermeras, pero en realidad no son enfermeras, que se dedican solamente a la atención del parto. En otros países se conocen como matronas, ¿no? Entonces, en contra de analgesia de parto, porque decían los recién nacidos que recibieron analgesia, pues no estaban succionando bien y la lactancia materna no estaba exitosa. Todo esto nació, este trabajo, en el 2005, en la que se randomizaron 3 grupos, en la que no recibieron fentanilo, 2 pequeñas dosis de fentanilo, y se encontró que las pacientes que recibían más de 150 microgramos de fentanilo durante todo el trabajo de parto, pues había poco éxito en realidad en la lactancia medida a las 6 semanas. Saben ustedes que la lactancia materna es un tema que tiene muchas aristas, desde la preparación, el apoyo, el tiempo de la mujer, la decisión de la mujer para hacer lactancia materna exclusiva. Entonces, ese trabajo tiene algunas críticas, pero la crítica más importante, porque los trabajos de investigación, la mejor forma de responderlas es haciendo trabajos de investigación mucho mejor elaboradas. Este trabajo incluye a mujeres en la que se trata de aislar todos los demás elementos que podrían llevar al fracaso de la lactancia materna. Y entonces la explicación era sobre el fentanilo que atraviesa el cordón umbilical y que puede causar cierta sedación, sobre todo en las primeras horas de vida, que hacen débil succión y que eso ya lleva consigo un fracaso en la lactancia. Pues este trabajo demostró que no. Y tiene de interesante que la medición a nivel del cordón umbilical de fentanilo no tuvo variación significativa en relación a la dosis que se usó. Entonces, ese fentanilo no estaba atravesando realmente el cordón. Las pacientes recibieron fentanilo hasta en dosis de 2 microgramos por mililitros, que es lo que actualmente se recomienda en las diluciones en el trabajo de parto. Y que habría que ver que el éxito de la lactancia materna tiene muchos otros elementos, como les había comentado. El doctor Chesnuk hace una editorial luego de la publicación de ese trabajo. Y entonces la conclusión es clara, ¿no? No podemos sacrificar la calidad de la analgesia al no añadirle un opioide como el fentanilo, que nos mejora la calidad del bloqueo, que nos permite disminuir las concentraciones de analgésicos locales, simplemente por el temor
a fracaso de la lactancia materna porque no hay evidencia para sostener eso. Y bueno, lo que hablé hace un ratito sobre el autismo, este es un trabajo que se publicó en el 2020, en el 12 de octubre del 2020, en una prestigiosa revista de pediatría. Y fíjense que los resultados son muy alarmantes, ¿no? Encuentran una asociación de más del 37% de riesgo de trastorno del espectro autista en pacientes que reciben analgesia de parto. Esa asociación se hizo mayor aún en el curso del tiempo en que reciben la analgesia de parto. Eso fue el 12 de octubre. Fíjense, el 13 de octubre, las instituciones más importantes que atienden al binomio madre-hijo hicieron un comunicado asegurando, para empezar, enviaron una carta al editor, un poco criticando la estructura del trabajo, ¿no? El espectro autista tiene muchos otros elementos. Se considera que los elementos periparto significan menos del 1% y que están más en relación a hipoxias, a estados fetales no tranquilizadores y otros elementos. Y que los elementos más importantes en la génesis son los elementos genéticos y los elementos ambientales, ¿no? Entonces, sale este comunicado, pero como les dije, la mejor forma de responder a esos trabajos es haciendo más trabajos. Esa es una infografía que sacó la Sociedad Americana de Anestesia para tranquilizar a la población con respecto al uso de la analgesia del parto. Y a partir de eso se empiezan a hacer muchos otros trabajos en los que no encuentran una asociación y hacen la salvedad que no siempre asociación es origen causal. Este editorial de anestesiólogos muy prestigiosos en la anestesia obstétrica creo que es un poco, cierra un poco este tema, y con todos los datos que tenemos, con todos los trabajos y con los trabajos que incluyeron, ¿no? Salvar al sesgo, por ejemplo, genético, entre hermanos que se expusieron y no a la analgesia de parto, entonces no se encontró ninguna relación y aseguran de que la analgesia de parto no tiene ninguna relación causal con el espectro autista y aseguran que es un procedimiento seguro. La doctora Ruth Dow, presidenta del SAP en el 2020, hacía esta afirmación que a mí me parece importante y que es vigente hasta nuestros días, que la analgesia de parto es segura, ¿no? Y que en todo caso los resultados en muchos de los trabajos demuestran mejores resultados maternos y neonatales. Como comentó Luz hace un momento, en el año 2025, la Federación Mundial de Sociedades de Anestesiología hizo este pronunciamiento que a lo largo de estos meses ha recibido el apoyo de las diversas sociedades de anestesia en el mundo, incluida la nuestra. Nosotros en el último congreso hicimos una adhesión a este pronunciamiento, en la que primero muestran la inequidad en muchas partes del mundo de las mujeres de poder acceder a una alternativa para manejar el dolor durante el trabajo de parto. Aseguran que es un procedimiento seguro y incentivan su práctica en un esfuerzo de democratizar los esfuerzos o democratizar la analgesia de parto y que pueda ser accesible para muchas mujeres, sobre todo en nuestros países de Latinoamérica, ¿no? En la que todavía es una práctica muy inusual. Nosotros, desde el Grupo AMOS, creemos que la analgesia de parto tiene todavía mucho camino que recorrer en nuestro país. Creemos que es además un derecho reivindicativo de la mujer el poder acceder a una alternativa para manejar un dolor tan intenso como el dolor que se experimenta. Entonces, eso es lo que les traía para hoy. Este párrafo de Galeano a mí me gusta mucho porque al principio dijimos que todo nacía por el Génesis, la condena a las mujeres, y Galeano dice que hubiese pasado si el Génesis lo hubiese escrito Eva y que todo lo demás fueron mentiras que Adán inventó a la prensa. Espero que haya muchas preguntas. La intención de hoy es que realmente hagamos un conversatorio, una mesa redonda. Pero bueno, esta era la presentación. Muchas gracias.
Gracias, doctor Gunther. De verdad que para nosotros un privilegio tener este recuento histórico y la evidencia actual de lo que tenemos en la práctica 2026 de la analgesia del parto. Realmente el auditorio está a casa llenas prácticamente y sé que vendrán muchísimas preguntas y muchísimas solución de inquietudes de parte de ustedes que bien lo había mencionado, tienen una experiencia como grupo bastante importante. Nuestras felicitaciones desde acá, desde Venezuela. Y bueno, recordar en este espaciecito a toda la audiencia que por favor en el chat nos dejen sus nombres, apellidos y dirección de correo electrónico para poderlos adjuntar al sorteo aleatorio online que se va a estar realizando al final de este encuentro. No sé si prefieres que las preguntas las hagamos ahorita o todos al final, luego de las tres intervenciones de ustedes. Sí, creo que esa es la dinámica. Vamos a hacer las Ok, presentaciones. chévere. Bueno, avanzamos entonces. Gracias. ¿Me confirman, por favor, si pueden ver mi pantalla? Se ve perfecto, doctor. Listo. Entonces, continuando con estos temas cortos, yo voy a hablar un poquito sobre el mantenimiento de la analgesia epidural del trabajo de parto. Como ustedes saben, la analgesia del trabajo de parto en realidad puede ser de diferentes métodos, ¿no? Diferentes modalidades. Los técnica de dural, técnica de punción dural epidural. Y si hablamos de las técnicas no neuroaxiales, ahí está el uso, por ejemplo, del óxido nitroso, ¿no? Que es el entonoxo, o el remifentanilo, por ejemplo, a nivel endovenoso, incluso técnicas no farmacológicas, como el uso de TENS, aromaterapia, etcétera, etcétera. Pero lo que tenemos que saber es que las que son más eficaces, es decir, las que disminuyen en mayor porcentaje o mayor puntos el dolor, son las técnicas neuroaxiales. O sea, las que mejor controlan el dolor son las técnicas neuroaxiales. No necesariamente las que tienen mayor satisfacción materna, porque la satisfacción materna en realidad es una serie de condiciones propias del ambiente donde está y propia de la experiencia de la madre. Pero nuevamente, las técnicas neuroaxiales son las que tienen mayor eficacia, las que disminuyen en mejor medida el dolor. Habiendo dicho esto, tan importante como iniciar la técnica neuroaxial, es decir, iniciar con una combinada o iniciar con una epidural o una técnica dural epidural, tan importante como el inicio en analgesia de parto es el mantenimiento, porque el trabajo de parto pues no dura media hora, ni una hora, ni 2 horas, ¿no? Puede durar muchísimo más que eso. Y es importante que durante ese tiempo una paciente que tenga analgesia del trabajo de parto, se le controle el dolor durante todo el trabajo de parto, incluso en el expulsivo, porque es el momento en el cual la paciente tiene más dolor, la paciente tiene más componente analgésico, ¿no? Y digamos, yo siempre digo que iniciar una analgesia de parto, una analgesia neuroaxial, y abandonarla en el momento en que más le duele, la verdad que no está muy bien, ¿no? Obviamente con las medidas de seguridad y con lo que todo conlleva que la paciente tenga una experiencia adecuada durante el parto. Entonces, dentro de las técnicas de administración, sobre todo un catéter epidural, porque muchas de estas pacientes terminan con un catéter epidural, son los bolos manuales intermitentes, que fueron las primeras técnicas que en la literatura lo van a encontrar como top-ups, que empiezan en los años 70, que básicamente es colocarle un bolo a nivel epidural cada más o menos hora y media, que es lo que dura los bolos que se colocan a nivel epidural, con una concentración diluida en césico local, con un opioide liposoluble, que generalmente es fentanilo o sulfentanilo. Y que tenemos que esperar, que generalmente se espera que la paciente vuelva a tener dolor para colocar el siguiente polo, ¿no? Pero cuando la paciente vuelve a tener dolor, digamos, la paciente ya está casi gritando de dolor para que le coloquemos el siguiente bolo y hay algunas inconvenientes ahí. Después, en los años 80,
con el advenimiento de las bombas de infusión, se empieza a usar estas bombas de infusión que se usaban mucho, por ejemplo, para analgesia posoperatoria, digamos, otro tipo de analgesia, en el trabajo de parto y se coloca estas bombas, perdón, o estos software de infusión continua, pero que vamos a ver que no tuvieron o no tienen el resultado esperado, si bien es cierto, genera una analgesia más uniforme porque no hay estos baches de dolor, pero se concentra mucho en el anestésico local y puede generar un bloqueo motor importante. A pesar de que las contracciones son bajas, cuando hacemos infusión continua puede generar un bloqueo motor y eso es lo que no queremos en el parto, ¿verdad? No queremos que genere el bloqueo motor. Ahora hay que tener en cuenta que el anestésico local genera bloqueo motor dependiendo de la concentración, pero al músculo esquelético, es decir, a la prensa abdominal, pues, a nivel de las piernas, ¿no? Pero no genera bloqueo motor del músculo liso, es decir, a pesar de que le pongamos mucha concentración, no va a generar bloqueo del útero. Eso es importante conocer porque eso es también un elemento que está errado, ¿no? Después, a nivel de terminando los 80, ya comenzando los 90, con la evolución también de los software de las bombas de infusión, se hace la analgesia epidural controlada por la paciente, controlada por la parturienta, ¿no? Con un pulsador para que ella misma se coloque el bolo cuando lo requiera, ¿no? Pero también, como comprenderán, una técnica epidural o una concentración epidural tiene un tiempo de latencia, ¿verdad? No es inmediato, no es como una concentración endovenosa, ¿no? Entonces tiene un tiempo de latencia, la paciente tiene que estar súper bien instruida para más o menos conocer cuándo empieza su contracción, cuando empieza a aumentar el tono uterino, que a veces no lo definen, y sin un sistema de fondo eh, aunado a esta analgesia epidural controlada por la paciente, a veces puede haber un poco de dolor disruptivo si no controlamos todos los elementos. Y finalmente, ya en la primera mitad de los 2000, el 2004, 2003, 2004, se cambia la forma de colocar estas infusiones epidurales continuas a lo que llamamos los bolos intermitentes programados, que en la literatura lo van a encontrar como PIEB. Y esta forma de mantener un catéter epidural, vamos a ver después, le voy a mostrar solamente un trabajo, hay muchísimos trabajos de esto, pero que tiene muchas ventajas, con concentraciones muy pequeñas, y vamos a ver por qué. Otro punto importante cuando hablamos de infusiones continuas y hablamos de bolo es saber cómo se distribuye el anestésico local con el opioide, cómo se distribuyen las sustancias a nivel epidural. Eh, el éxito, la clave del éxito de un bolo epidural o una concentración a nivel epidural en analgesia de parto es que tenga una buena distribución, porque nuevamente el dolor de trabajo de parto no involucra una o dos metámeras, involucra hasta 10 metámeras casi terminando el trabajo de parto. Entonces necesitamos que para que le pase el dolor, tiene que bañar adecuadamente el espacio epidural, el anestésico local que nosotros le pongamos, ¿no? Entonces, este es un epiduralograma, es decir, colocar contraste a nivel epidural, ¿verdad? Y miren esta de acá, este es como pinta, digamos, una infusión continua, ¿no? Ponerle una bomba con una infusión continua, colocándole gotita, 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 ¿no? Y miren esto como pinta, digamos, un bolo, ya sea un bolo manual o ya sea un bolo intermitente programado con una bomba. Es decir, ¿cuáles de ustedes creen que va a generar mayor alivio del dolor? ¿Cuáles creen ustedes que va a ser más eficaz, verdad? Entonces, digamos, los bolos, ya sean manuales o bolos intermitentes programados, genera una presión en la punta del catéter mayor, que está dentro del espacio epidural, y genera una presión mayor dentro del espacio epidural, genera una extensión mayor, baña mejor todas las fibras, cubre más metámeras y genera finalmente, ¿qué? Alivio del dolor. Entonces, uno de los primeros puntos importantes que tienen que recordar, que en analgesia del trabajo de parto o en analgesia epidural del trabajo de parto, es bueno que se distribuya bien, es bueno que tenga una buena presión en la punta del catéter.
Y hablando un poco de catéteres, también es bueno que tengamos catéteres multiorificio. ¿Por qué? Porque cuando usamos catéteres multiorificio, es decir, los catéteres ciegos y que tienen 3 orificios en el costado, genera una mayor expansión, genera una mayor distribución en el espacio epidural y finalmente eso genera éxito en la técnica, que es lo que nosotros queremos. Queremos que la técnica sea exitosa y que le calme el dolor finalmente. El doctor Gunther les habló de un trabajo que cambió la técnica analgésica y que cambiaron las prácticas, no solamente a raíz de este trabajo, sino a raíz de otros, pero este es uno de los más pioneros en analgesia de parto, ¿no? Que es conocido como el COMET, ¿no? Que es un trabajo randomizado controlado donde se ven 3 brazos de concentraciones analgésicas y algunos resultados gruesos a nivel materno. Fue publicado en el 2001. Acá, si ustedes gustan, pueden, con sus celulares, pueden tomar el QR y leerlo. Es súper interesante. Quien quiera hacer analgesia del trabajo de parto tiene que leer ese trabajo. Y miren, en 2001, hace ya muchísimos años, ¿verdad? La, como digo, se randomizaron 10.000 gestantes, 10.054 gestantes en 3 grupos, ¿no? El primer grupo es el grupo tradicional. La analgesia antes del 2000, por eso es que el doctor Gunther les habló de concentraciones pesadas y de trabajos incluso antes del 2005, porque todavía se seguía haciendo este tipo de analgesia. De repente todavía seguimos haciendo en algunos lugares. Se basaba en concentraciones muy pesadas, por ejemplo, si hablamos de bupivacaína, el 0,25%, que son concentraciones casi anestésicas a volúmenes cortos, ¿no? Digamos este volumen de 10 mililitros, ¿verdad? Mientras que a raíz de las concentraciones eh, eh, más actuales, las concentraciones diluidas, que en este trabajo se llaman los grupos móviles o concentraciones móviles, porque idealmente o teóricamente permitía a la madre incluso caminar y movilizarse, ¿no? Miren cómo las concentraciones de bupivacaína bajan del 0,25 al 0,1, que son las concentraciones bajas, y vamos a ver después que hay concentraciones ultra bajas también y añadiéndole un opioide liposoluble, que en este caso fentanilo, a 2 microgramos por mililitro, que es la recomendación, y aumentando el volumen en la mezcla, ¿no? Estos son 2 brazos más, uno que comenzaba con combinada y otro que se le colocaba una epidural y iba una infusión continua. Si bien es cierto, las concentraciones tradicionales de bupivacaína al 0,25 con 10 mililitros les calmaba el dolor, sí, claro que les calmaba el dolor porque lo que les he dicho es que son concentraciones casi anestésicas, pero estas concentraciones tan pesadas, perdón, ahí. Estas concentraciones tan pesadas generaban cierto tipo de bloqueo motor, generaban bloqueo motor de la prensa abdominal, interfería en algún momento en el parto y pues eso no estaba bien, ¿no? Eso nos jugaba en contra. Entonces se tenía que tener alguna concentración más ligera, pero no hay que sacrificar la eficacia, porque lo que queremos es básicamente que le calme el dolor. Entonces, generando concentraciones más ligeras y añadiendo algunos adyuvantes, en este caso los mejores adyuvantes, hasta ahora van a ver después si estudian un poco más de analgesia, van a ver que hay muchos adyuvantes, pero hasta ahora los opioides liposolubles como el fentanilo, el sufentanilo, tienen muchas ventajas. No sacrificas la analgesia, aumentas un poco el volumen, no sacrificas la analgesia y tiene mejores resultados obstétricos. Y en el resultado del COMET básicamente con la epidural tradicional y con las dosis móviles, una que comenzaba con combinada, espinal epidural, y otro que comenzaba con una epidural pero a dosis bajas, ya habíamos visto que bupivacaína al 0,1. En parto vaginal en realidad no tuvo ninguna diferencia, no tuvieron más cesáreas, pero en parto instrumentado, miren cómo la epidural tradicional, con esas dosis muy pesadas, casi con un 37%, y las dosis móviles con concentraciones muy ligeras, 29 y 28%. Es decir, sí hubo una diferencia significativa en parto instrumentado, y el que ve un poco de obstetricia ve que cada vez el parto instrumentado se hace menos,
y si un obstetra, un ginecobstetra, no está versado, no está entrenado en parto instrumental, al final esas pacientes lo que van a terminar es cesárea, ¿no? Entonces, a partir del COMET y de muchos otros trabajos, cambian las concentraciones a concentraciones bajas y ultra bajas, que después lo vamos a ver. Por ejemplo, si hablamos de top-ups, de bolos manuales, las concentraciones que se usan, más o menos, si empezamos con el primer bolo epidural, a nivel epidural, si usamos bupivacaína va del 0.1 al 0.125, cada vez se usa menos 0.125, cada vez se acerca más al 0.1 y siempre acompañado, para no sacrificar la analgesia, de un opioide liposoluble, ¿no? Si usamos fentanilo, de 2 a 2.5 microgramos por mililitro de solución. Y si usamos ropivacaína, se hace un poquito, se sube un poquito más la concentración. Hay que recordar que la ropivacaína es menos potente y va hasta el 0.2. Y si usamos infusión continua, más o menos ya no usamos una concentración del 0.125, sino usamos una concentración ya ultra baja. Si usamos bupivacaína, el 0.0625 y fentanilo más o menos en la misma concentración, ¿no? Y más o menos cada bolo, les había comentado que dura de 60 a 90 minutos. Y si usamos infusión continua, vemos que lo podemos poner a 10, 8, 10, hasta 12 mililitros por hora. Pero, ¿cuál es el problema de las infusiones continuas? El problema de las infusiones continuas, miren acá es una revisión de infusión continua en este tipo de verde, en CI. Vamos a ver que siempre en las revisiones de infusiones continuas vemos que la concentración, vemos que el uso de anestésico local le gana por ejemplo, a los bolos manuales, le gana a la analgesia controlada por la paciente, y esta concentración de ponerle poquito, 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 gotita, 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 anestésico local, a pesar de que si revisamos, es una concentración mucho menor, o la mitad por lo menos del 0.125, ¿verdad? 0.0625. A pesar de que es una concentración mucho menor, genera mayor dosis total de anestésico local y genera ¿qué? Mayor bloqueo motor de músculo estriado. Y eso nos puede jugar en contra. Pero entonces, ¿cómo podemos hacer? ¿Qué se puede hacer? Entonces, ahí yo les había comentado que la forma actual, la forma más moderna de mantener un catéter epidural es con los bolos intermitentes programados. ¿Y cómo es esto el bolo intermitente programado? Perdón, ¿cómo es esto el bolo intermitente programado? Se coloca un bolo inicial como pues una técnica epidural tradicional con bupi al 0,1 y se programa una bomba. Esta bomba, en lugar de colocar, digamos, acá lo vamos a poder ver mejor. Esta es una revisión de Capogna, una revisión de Roma, en donde se randomizaron 145 gestantes para recibir bolo intermitente programado o recibir infusión continua. Si se dan cuenta, el mantenimiento, la concentración, en este caso el levobupivacaína, el 0.0625 con sulfentanilo, 0.5 microgramos por mililitro, las dos pacientes, los dos grupos de pacientes, perdón, recibieron exactamente la misma concentración. En la infusión continua recibió 10 mililitros por hora, es decir, en una hora iban pasando 10 mililitros, gota, 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 ¿verdad? Mientras que poniéndolo en bolo intermitente programado en el software de la bomba, colocaba 10 mililitros, se esperaba una hora y colocaba otros 10 mililitros. Por ejemplo acá, ¿verdad? Digamos, en este caso, el bolo intermitente programado es de 5 mililitros. 5 mililitros, espera un periodo de tiempo y coloca otros 5 mililitros, y coloca otros 5 mililitros, y coloca otros 5 mililitros. Entonces, la forma de administrar la concentración o la dilución que estamos colocando sí importa. Es diferente colocar los 10 mililitros en una hora que 10 mililitros, esperar una hora y colocar otros 10 mililitros. ¿Y por qué importa? Porque yo en la segunda o la tercera diapositiva les había dicho que la presión que se ejerce en la punta del catéter epidural influencia directamente con la distribución del anestésico local dentro del espacio epidural. Y eso influencia directamente en la eficacia.
les duele menos, es más efectivo. Y en este caso, en ese trabajo se le colocó un rescate con PSA, una concentración un poquito mayor. Esto es, si se dan cuenta, este es el porcentaje de pacientes que hacen bloqueo motor. En infusión continua, a partir de las 4 horas, ya empieza a elevarse el porcentaje de pacientes que hacen bloqueo motor. Miren que es la misma concentración, ¿ah? Es el mismo volumen también, es la misma, la temporalidad es la misma, solamente que cambia la forma de cómo acceder a ellos, ¿no? Mientras que el vuelo intermitente programado casi no hicieron bloqueo motor, miren, comienza 0,01%. Pero ustedes me pueden decir, pero de repente al vuelo intermitente programado les dolía más. También se midieron los rescates. Si se dan cuenta, si tienen más rescates, probablemente el dolor es mayor, ¿verdad? No se controló adecuadamente el dolor. El promedio de rescate por paciente de infusión continua fueron 28 rescates, mientras que el promedio de rescate de bolo intermitente programado fueron 6. Es decir, tenemos diferentes trabajos, hay diferentes trabajos que demuestran lo mismo. Por favor, apaguen sus micros. Hay diferentes trabajos que demuestran lo mismo y que tenemos una técnica de mantenimiento en la cual no genera bloqueo motor, genera muy poquito bloqueo, diría que no genera bloqueo motor, y es efectiva, es decir, les calma adecuadamente el dolor, con concentraciones muy pequeñas, ¿verdad? Mira, estas concentraciones son muy pequeñas. Ahora, si hablamos cada vez más de las concentraciones que estamos hablando desde el COMET, que recomendaba concentraciones de 0,1, vemos esta revisión sistemática del 2022, ya pasamos pues de 2001 el COMET hasta el 2022, de 32 publicaciones, y donde se veían 3 concentraciones de bupivacaínas o equivalentes, ¿no? Con ropio, con levobupi. Se distribuyó en concentraciones altas. Cualquier concentración alta en esta revisión es mayor a 0,1, es decir, 0,125 se considera alta en esta revisión. Bajas, que es de 0,08 a 0,1. Y ultra bajas, que es menor de 0,08, es decir, 0,0625 es ultra baja. Y se vieron resultados maternos como tipo de parto y resultados neonatales como APGAR y otros. Entonces, 27 estudios revisaron concentraciones altas versus ultra bajas, 5 ultra bajas versus bajas y 6 altas versus bajas. ¿Qué tuvimos en cuenta? ¿Qué se vio al final de estas revisiones? Que las dosis ultra bajas lograron similares o mejores resultados tanto maternos y natales que las dosis bajas y altas, y con menor consumo de anestésico local. Entonces, si se dan cuenta, cada vez más, la tendencia es que se pegue a concentraciones bajas, y en este caso, miren, ultra bajas, ¿no? Menor de 0,08. ¿Con ayuda de qué? Con ayuda de la tecnología, con ayuda de las bombas, de los software, ¿no? Y tener esos puntos de seguridad. Estas son algunas concentraciones en vuelo intermitente programado, como hemos comentado, con concentraciones de 0,0625 y hasta los 0,125 cada vez se usa menos. Nuevamente con fentanilo de 2 a 2,5 y con 6 a 8 cada media hora o 9 a 10 mililitros cada 45 minutos. En la maternidad usamos 10 mililitros cada 60 minutos con una concentración de bupi al 0,0625 con fentanilo 2 microgramos por mililitro. ¿Va bien? Va súper bien. La mayoría va muy bien. Digamos, hay algunas pacientes, un 20% que ya en el parto mismo requieren de repente un bolo de rescate, ¿no? Con una concentración un poquito mayor de bupivacaína. Pero que durante todo el trabajo de parto el 80% va bien, no requiere ni siquiera un bolo de rescate al final. Y hay que estar pues con estas concentraciones, como le digo, tan bajas. No hay bloqueo motor, puja muy bien. Hay que enseñarles también el pujo, la analgesia de parto. El trabajo de parto en general es multidisciplinario, se tiene que trabajar con varios grupos profesionales y hay que, digamos, dejar un poco los egos y priorizar la experiencia que tenga la paciente, ¿no? Les agradezco mucho, espero que al final podamos resolver algunas dudas y muchas gracias. Que agradecidos nosotros, doctor Renato, nuevamente por tan excelentes ponencias. Ambas nos están aportando muchísimo. Yo creo que muchísima gente se va a quedar
en la idea de asistir a ese curso que están ofertando en el próximo abril desde Perú. Nosotros desde el capítulo lo pudimos realizar el año pasado, quedamos muy a gustos con la actividad que plantearon el programa académico y estamos seguros que este año será nuevamente un éxito. Les recordamos entonces a la audiencia que por favor nos dejen sus nombres, apellidos y correo electrónico en el chat para añadirlos al sorteo que se estará realizando al final de la sesión académica. Nuestro querido grupo de Damos de Perú nos está regalando una beca integral con el financiamiento del 100% y 3 medias becas que serán sorteadas al finalizar. Avanzamos, doctor Renato, entonces con nuestro último ponente de la noche, el doctor Dante, antes de la siguiente ronda de conversación. Muchísimas gracias nuevamente. Hola, buenas noches. ¿Se ve mi...? Sí, se ve perfecto, doctor. Gracias. Bueno, agradeciendo una vez más a la Sociedad Venezolana de Anestesiología, especialmente el capítulo de anestesia obstétrica. Es un placer estar hoy día con ustedes. Y bueno, ya habló el doctor Moreno, el doctor Vázquez, todo lo que podría hacer sobre analgesia de parto. Y quizás a la mayoría, quizás a todos nos salga muy bien, casi el 99% de todas las analgesias de trabajo de parto. Pero ¿qué pasa cuando justamente a esa paciente que justamente necesita en ese inicio de trabajo de parto, de alguna manera no se alivia el dolor? Entonces, de esto trata este tema. ¿Qué hacer cuando falla la analgesia de parto? ¿Y qué hacer? Entonces, la verdadera calidad de nuestra práctica no se mide cuando todo funciona, sino cuando sabemos reconocer precozmente la falla y actuar con estrategias claras, seguras y oportunas. Este es nuestro hospital. Nosotros trabajamos en el Instituto Nacional Materno Perinatal. Este año cumplimos 200 años de existencia donde es un centro de referencia a nivel nacional, donde vienen los casos más difíciles y bueno, donde toda nuestra población va. Estos son unos indicadores que van desde el 2015 hasta el 2023, que es el último anuario que sacó la maternidad de Lima, del instituto, donde vemos lo que está pasando también en Latinoamérica, un descenso de la natalidad de los partos. Como verán, en el 2016 casi 22.000 y actualmente tenemos 12.000 partos dentro del instituto, ¿sí? Una caída considerable donde los partos vaginales y como los partos por cesárea casi van y están equiparándose, donde siguen siendo casi el 50% de todo entre ambas, ¿sí? Acá lo vamos a ver un poquito mejor, casi el 50% de cesáreas y de partos vaginales. Pero ¿qué pasa en Venezuela? En Venezuela se reportan aproximadamente 427.000 nacimientos en el 2023, comparado con los 576.000 en el 2014, mostrando un descenso progresivo de la natalidad, pero en sí sigue siendo muy denso esa tasa para todos estos países latinoamericanos. Perú en el 2023 también cerró con 460.000 nacimientos en ese año. Entonces vamos equiparando y vamos qué tan importante es en nuestra institución, por ejemplo, en la maternidad, de todas estas pacientes, de los 12.000 del año pasado, del 2023, 6.000 fueron a parto vaginal. Entonces, actualmente nosotros tenemos casi por decir, estamos llegando al 40% de cobertura de la analgesia de parto. Todas no, por falta de conocimiento, por miedos, por indicaciones que no se dan al 100% de parte de tanto de los ginecólogos, de los obstetras que se mencionaron anteriormente. Entonces,
vamos a ver un poquito más y vamos a desarrollar este tema, ¿no? ¿Qué alternativas analgésicas conocemos? Definitivamente la epidural fue uno de los procedimientos más exitosos de la edad moderna, donde la mayoría de nosotros somos expertos, donde también hay una tasa de fallo que va desde el 2 hasta el 35% y que también van asociados, puede ser una espinal, una combinada espinal epidural, bloqueos periféricos, fármacos, analgesia intravenosa, los opioides, como remifentanilo, o técnicas no farmacológicas como las técnicas de relajación, psicológicas y otras técnicas. Pero ¿cuál elegirían ustedes? Especialmente a sus familiares o a ustedes, a las propias mujeres que van a inicio al trabajo de parto. ¿Soportarían un trabajo de parto sin alguna alternativa de dolor? Entonces recordemos, ya lo mencionó el doctor Vázquez, ¿a qué se compara un parto no preparado? Es como una amputación del dedo, casi llegando a un cólico renal. Si alguno de ustedes está con un dolor crónico de espalda nada más, imagínense qué es lo que debe sentir una mujer en un trabajo de parto. Es un dolor insoportable. Y que todo esto, definitivamente, si es que esto no se alivia, quizás en la mayoría de mujeres vaya súper bien, pero ¿qué pasa en esas mujeres preeclánticas, esas pacientes cardiópatas, esas pacientes con alguna disfunción que viene depletada de líquidos, etcétera? Entonces, ¿qué estará pasando? O que esos cambios fisiológicos no controlados, comparado a una mujer que está con analgesia de parto versus una no analgesia de parto, ahí se ve la diferencia, ahí se marca la diferencia en el producto, en el término. Entonces hay que definir bien esta parte. La falla total, la falla parcial o la falla tardía. La falla total, como su propio nombre, el paciente no experimenta ningún alivio de dolor. Nosotros colocamos la analgesia, estamos esperando 5, 10, 15, 20, 30 minutos y estamos con esa fe de que algún día le va a calmar ese dolor y nunca llega. ¿Sí? ¿Por qué motivo? Porque fue una colocación incorrecta de la dosis que hemos colocado. ¿Sí? O hubo un desplazamiento de ese catéter que se evidencia con ningún tipo de bloqueo, ni motor ni sensitivo. ¿Sí? Una falla parcial o insuficiente, hay un alivio del dolor en algunas áreas, un bloqueo en parches, un bloqueo unilateral, que el alivio no llegó definitivamente. O las causas incluyen una incorrecta dispersión o la insuficiente dosificación inicial. Ya habló el doctor Moreno de las dosis de inicio, las dosis de mantenimiento. He ahí la importancia de cómo comenzar. Y la falla tardía es pacientes que tienen un catéter con un trabajo de parto de 12, de 6, de 12 horas y que poco a poco hay una pérdida de eficacia en la epidural, que inicialmente funcionaba bien. ¿Por qué motivo? Puede ser por el desplazamiento del catéter epidural debido a los factores en movimiento. ¿Cuáles son las causas? Colocación incorrecta de la aguja o del catéter, una migración del catéter epidural, una anatomía alterada, pacientes con antecedentes de cirugía de columna, pacientes con escoliosis, ¿sí? Una paciente con una exclusión sacra, trabajo de parto precipitado, una expectativa poco realista de la paciente y bajo el umbral del dolor, dosis inicial de mantenimiento inadecuada, o ya sea con el volumen o la concentración que se dio. Entonces, ¿qué hacer si falla el bloqueo? Primero hay que ver la historia del paciente, ¿sí? Hay que ver realmente el puntaje del dolor, si fue un dolor moderado, un dolor leve, un dolor insoportable, en donde, qué tipo de localización, abdominal, perineal, qué tipo de dolor, tipo presión, la dosis de bolo, hay que averiguar qué pasó antes para llegar a ese tipo de dolor. Recordemos que ese dolor visceral y ese dolor somático son inervaciones diferentes. Entonces no es lo mismo que un periodo latente, donde es el dolor más en raíces nerviosas más superiores, que cuando termina el trabajo de parto en una región,
en una zona más perineal, donde el catéter epidural no cubre por algún motivo, ya sea con volumen, con dosis, esas raíces. Hay que también hacer un buen examen físico, verifique la posición del catéter, hay que compararlo con si es que este migró de alguna manera. Es por eso la importancia de colocar a cuántos centímetros se colocó ese catéter, ¿no? Valora el bloqueo sensitivo motor para saber si es un bloqueo unilateral, un bloqueo en parches, si realmente no bloqueó nada. Entonces hay que ver, hay que optimizar la posición del paciente, si fue un poquito de cúbito lateral o cúbito izquierdo o derecho, y hay que evaluar la efectividad de una dosis del bolo. Si no se ha realizado antes de manipular el catéter o administrar el más bolo, hay que ver una mayor concentración del anestésico local o el narcótico epidural suplementario, como sea el fentanilo. El fentanilo epidural es mejor que el endovenoso. Manejo clínico inmediato después del fallo de la analgesia. Podemos de inicio reposicionar el catéter. Hay que ver en dónde está ese catéter definitivamente. Una combinación del espinal epidural. Nos podemos, si ya está con el catéter epidural, colocarle una espinal para ver qué otras alternativas tenemos. Una recarga epidural, el posicionamiento del paciente, el bloqueo perineal adicional o los opioides epidurales. El actuar rápidamente para garantizar el confort y la seguridad de la madre y del feto. ¿A qué nos referimos a estas intervenciones? Las inmediatas, como la recarga epidural, que es el 70% de los casos, que se debe a una propagación, un gran volumen de anestésico local a baja concentración. Esa es la dosis como que de rescate que le damos, de 10 mililitros de bupivacaína a una mayor concentración. Normalmente nosotros utilizamos al 0.0625, entonces la dosis de rescate puede ser del 0.1 o al 0.125. La densidad, poco volumen y con alta concentración también puede ser 5 mililitros de bupivacaína al 0.25, dependiendo si se requiere o no densidad. Esto último mayormente se ve en los casos donde colocaste el catéter en un periodo temprano, latente, o está el paciente en 1 en 2, pero justamente ya cuando está en el trabajo de parto final, necesitamos mayor densidad para que irrigue la zona sacra. Reposicionamiento del catéter también es importante. El catéter puede pasar craneal, caudal, lateral o hacia el espacio epidural anterior. Hay que retirar 1 o 2 centímetros y administrar una dosis adicional de anestésico local y evaluar nuevamente, obviamente. Manejo de la exclusión sacra como suplemento de convertir una analgesia de trabajo de parto hacia una anestesia quirúrgica en un parto quirúrgico. Hay que evaluar bien esa migración de ese catéter. Y la combinación espinal epidural, donde quizás ese epidural no está dando ese alivio adecuado, y una alternativa es un bloqueo espinal. Esta técnica es particularmente útil cuando se requiere analgesia rápida, efectiva, especialmente si el trabajo de parto está avanzado. Casos específicos, un dolor unilateral, hay que colocar ese paciente en decúbito lateral donde está experimentando ese dolor. Si el paciente tiene dolor mayor en la parte izquierda, es por eso es un buen examen físico, ponemos a la paciente en decúbito lateral para ese lado y le colocamos el bolo adicional. O un dolor perineal persistente, es quizás, como se menciona muchas veces, y si se han dado cuenta, esos catéteres que duran más de 6 horas, 4 horas, 6 horas, hay una insuficiencia del bloqueo sacro. Entonces hay que dar un bloqueo. Algunas veces no estamos muy acostumbrados a dar un bloqueo perineal adicional, o como se les había mencionado, poner una espinal baja, o quizás para justamente esa etapa final, o quizás densificar el bolo al final, ¿no? Si se da una falla al inicio del trabajo de parto, el corregirlo es más fácil porque te da un mayor chance, pero en la fase avanzada puede ser limitada y la intervención ser rápida para evitar complicaciones. Puede ser con dosis de opioides o peridurales o endovenosos, ¿sí? Y esos opioides nos dan esa chance para
terminar ese momento del trabajo de parto, para no tener ese dolor irruptivo que algunas veces se siente en estos casos, ¿no? Entonces, ¿cuándo recolocamos el catéter epidural? Si existe una analgesia inadecuada, a pesar de las intervenciones anteriores, todo lo que hemos mencionado, hay que recolocar ese catéter definitivamente si no ha funcionado todo lo anterior. Y si se requiere más de 2 bolos administrados por el médico, hay que colocar nuevamente otro catéter. Sin miedo, hay que colocar, en realidad, no hay que esperar que la paciente, bueno, señora, ¿sabe qué? Lo siento, va a tener dolor en todo lo que queda de este parto. No, no es considerable. Hay que darle esa oportunidad a esa paciente. Entonces, doctor, pero ¿todas las pacientes son iguales? No, definitivamente no. Hay que, hay que ver que hay predictores de fallo de esta analgesia, como que pacientes tolerantes a los opioides, una epidural previa fallida, dilatación cervical mayor de 7 también nos predispone, una presentación anormal, las oblicuas, las OIA realmente también son más dolorosas y quizás la dosis que nosotros de inicio, del punto 0,625, no nos esté cubriendo muy bien esa parte, ¿no? Un dolor radicular anterior y también relacionados a la metodología del equipo, ¿no? Muchas veces colocamos el bisel no cefálico, lo colocamos lateral y luego recién cuando encontramos el espacio damos la vuelta o giramos la aguja epidural para colocarlo recién cefálico. Hay una posibilidad de fallo en esa analgesia. La localización en el aire, hay un estudio importante de Figueredo donde compara el encontrar el espacio epidural con aire versus líquido. Al final, realmente no hay nada estadístico comprobado, pero al final la recomendación es, ¿saben qué? Si tú deseas menos fallas, colócalo con líquido, porque con aire se ha demostrado mayor riesgo de fallas, mayor riesgo de perforación. Pero como yo también les recomiendo, si ustedes están muy acostumbrados o son expertos con aire, sigan con aire, no hay ningún problema. Pero a los que están comenzando, a los que están probando cuál técnica elegir, con aire o con líquido, yo les recomendaría con líquido. Inadecuado volumen de anestésico local, bueno, ya no se ven muchos catéteres no multiperforados, entonces una mala fijación, etcétera. Entonces, con eso termino los tips para técnica epidural, la posición del paciente. Nosotros, la recomendación es que se le ponga decúbito lateral para este paciente en beneficio del mismo paciente como del feto. La dirección de la aguja, definitivamente cefálica. La pérdida de resistencia, como se les había mencionado, con líquido. Dosis de prueba no hay justamente para la analgesia de parto. Hay que hacer una inserción del catéter. Normalmente es del espacio que hemos llegado, colocarle entre 6 a 11 centímetros. Nos va a ir del, del, donde hemos perdido el espacio, hay que conocer bien la aguja, si es una aguja, bueno, nosotros tenemos diferentes empresas, pero si llegado a la pérdida de resistencia lo encontraste en 4 o en 5, colócale 5 más o 6. Ese es el promedio que se utiliza donde hay mejores resultados. La dosificación, según esos de los estudios que ya los había mencionado el doctor Moreno, con el estudio COMET, hay que verificar siempre el catéter en las dosis posteriores y el uso de opioides también es muy importante. Nada, les agradezco nuevamente y bueno, pasemos a lo que sigue también. Bueno, la gratitud infinita de parte de todos nosotros acá en Venezuela. De verdad, el auditorium ha sido latinoamericano. Eso ha sido uno de los puntos que más nos ha llenado de satisfacción porque realmente la convocatoria que tuvimos fue bien aceptada y creo que de Damos se merece eso y mucho más desde el punto de vista de la
academia en anestesia obstétrica. Muchísimas gracias a nuestros 3 ponentes excelentes. Y bueno, tenemos breve tiempo para las preguntas y para el sorteo final. La primera de ellas, en países desarrollados conocemos el mantenimiento con PIET, pero en países subdesarrollados seguimos con bolos intermitentes. La pregunta directamente es, ¿podemos avanzar hacia un modelo manual, hacia un modelo artesanal? Sí, esa es una pregunta recurrente, ¿no? El tema de las ventajas del bolo intermitente programado es que disminuye el trabajo del personal, ¿no? Del anestesiólogo en realidad, y genera un sistema cerrado entre la bomba y el catéter epidural, ¿no? Sí se puede hacer de forma manual, es decir, que uno o el operador, el residente o uno vaya colocándole cada hora, ¿no? Pero, porque generalmente los bolos intermitentes programados es cada hora, ¿no? Pero ahí se pierde un poco, o sea, puedes hacerlo con un paciente, ¿verdad? Pero imagina que tengas 3, 4 pacientes al mismo tiempo, entonces la fuerza de trabajo y también la contaminación que se genera, porque cada bolo manual uno lo prepara, ¿verdad? Entonces lo prepara no siempre en las condiciones, los centros obstétricos no son sala de operaciones, ¿no? No en las mejores condiciones. Y hacerlo de forma manual, uno, que se pierde un poco la cadena de bioseguridad y dos, que te va a aumentar la fuerza de trabajo. Ahora, cada vez más bombas cuentan con, más bombas de infusión cuentan con el software de bolo intermitente. Y si no tiene la bomba, sería importante pues hablar con la casa comercial, hablar con los operadores, porque te lo pueden instalar. Nosotros no tenemos conflicto de intereses, pero usamos unas bombas de Brown que le pedimos que nos instalen en un momento este software. No es ya no es tan complicado, ¿no? Ya no es tan complicado. Entonces, finalmente, de que se puede hacer, sí se puede hacer, pero pierde un poco la gracia del bolo intermitente programado. Correcto. Gracias, doctor. Seguimos avanzando. La experiencia de la dexmedetomidina en analgesia del parto, ¿qué tienen por allí para aportarnos en ese sentido? A ver, yo les hablé un poquito de lo que son coadyuvantes, ¿no? Coadyuvantes neuroaxiales. Correcto. Se ha visto muchos coadyuvantes, clonidina, ketamina, dexmedetomidina, dentro de los cuales, si bien es cierto, la dexmedeto está generando un poquito de evidencia, pero la verdad que todavía no es suficiente para incorporarla, por lo menos en ninguna de las guías que podamos tener. Nosotros, como trabajamos en un instituto, en un centro público, básicamente, para incorporar formalmente algún fármaco, ya sea por vía epidural, endovenosa, lo que fuera, necesitamos evidencia para incluirlo en la guía, ¿no? Entonces, digamos, experiencia, así como instituto, como centro, no, la verdad que no tenemos. De repente, no sé si Gunter o Dante, una experiencia particular de dexmedetomidina en analgesia de parto. No, Gracias, ninguna, doctor. la verdad. Ahí la disponibilidad del fármaco también nos juega en contra. No es un fármaco que esté eh, muy a la mano todavía nosotros. Ahora, como experiencia, creo que en el instituto no tenemos ninguna. La literatura habla un poco a favor, ¿no? Sobre todo en que prolonga el bloqueo de los anestésicos locales y que ayudaría un poco a espaciar nuestra intervención, ¿no? Que no sea tan frecuente, que sean los bolos o repetitivos. En cesárea, creo que hay más evidencia en cesárea que en analgesia de parto. El temor era la bradicardia que podría provocar el paso fetal. En las dosis que se están usando en cesárea son dosis muy seguras. Creo que todavía en analgesia de parto no hay mucha evidencia contundente como para hacer una recomendación. Quizás más adelante ya podamos hablar de forma más sólida sobre el uso de la dexmedetomidina. Muchas gracias, doctor. Una nueva pregunta acerca de los rescates analgésicos en caso de, o anestésicos en caso de episiotomía. Son recurrentes. Aquí en Venezuela la episiotomía se está dejando un poco de lado,
pero queremos saber qué experiencia tienen sobre esa base. A ver, ya. Sí, nosotros también tenemos, más que para episiotomía, para desgarros ya de segundo o tercer grado que necesitan una reparación, que todavía necesitan una reparación en hacer las operaciones, y no se puede hacer la reparación, sobre todo como le digo, primero o segundo grado, en el mismo centro obstétrico. Ahí ya hay que recordar que vamos un poco más a la anestesia, nos alejamos un poco más de la analgesia. En analgesia de parto siempre hay que cuidar el bloqueo motor y soluciones, pues, como bupivacaína, sus levosómeros que nos dan una buena disociación sensitiva motora y que nos dure bastante tiempo. Ya si ya salió el bebito, ya no va a ser pujo y queremos generar un poco de anestesia, un nivel anestésico para generar una reparación de un desgarro, ahí ya podemos olvidarnos un poquito de repente de la bupivacaína y usar lidocaína, ¿no? Lidocaína al 1% generalmente, con unos 10 centímetros, una paciente que ya tiene catéter epidural, esperas unos 10 minutos para que haga efecto y sí puede generar cierto nivel anestésico, ¿no? Pero ya, como te digo, salimos un poco del terreno de la analgesia de parto. Gracias, doctor. También comentan por aquí el uso de lidocaína versus bupivacaína, mayormente, ¿qué utilizan? Luz, Para, no sé si me para permites. analgesia es BUPI. Para analgesia de parto, BUPI, ah, este, por sus características de que no genera bloqueo motor, hay que recordar, o genera muy poco bloqueo motor a concentraciones diluidas, ¿no? Ahí es importante que en trabajo de parto tengamos esa disquisición, y acuérdate que la bupi o la levobupi o la ropi tienen, tiene una buena duración, ¿no? Entonces, no hay mucha beneficio en usar un anestésico local como la lidocaína, que tiene corta duración y que puede generar bloqueo motor a concentraciones más bajas. Entonces, estoy hablando de analgesia de parto. Gundo, querías decir algo, perdón. Sí, era con respecto a la pregunta anterior. Las pacientes que van al trabajo de parto vaginal, pero tienen alguna intervención perineal, sobre todo los desgarros o las episiotomías. Quisiera comentar sobre la seguridad de usar morfina epidural en esas pacientes, ¿no? Eh, de 1 a 3 miligramos, hay algunos trabajos a favor de su seguridad, entonces quizás invitarlos a no perder la oportunidad de tener un catéter epidural y poder manejar el dolor postoperatorio de forma favorable en esos pacientes usando morfina en la misma dosis que en la cesárea. Es una práctica bastante segura. Hay otro punto importante que me gustaría añadir y es el tiempo de permanencia de esa paciente en trabajo de parto, es decir, en qué dilatación está, más o menos la estimación, su paridad, si es nulípara, si es multípara, porque por ejemplo en pacientes que ya están casi finalizando su labor, podríamos tener la opción de la lidocaína en caso de que no tuviésemos bupivacaína en el centro, para evitar tantos repiques como lo decía el doctor anteriormente, el doctor Renato. Bien, podemos trabajar con la lido también, pero sí es muchísimo más recomendable, mucho más tiempo de vida media de nuestra bupivacaína, por tanto es muchísimo mejor trabajar con ella, detenerla. Ahora, en su defecto, por supuesto que la lidocaína también es una buena opción, controlando siempre las dosis, por supuesto. Preguntan por acá también la incidencia de depresión posparto que hay con la analgesia y la incidencia de depresión posparto. Yo creo que la pregunta es súper favorable a nuestra práctica. Sí, claro. Hay que recordar que no solamente en analgesia de parto, sino en el uso de analgesia posoperatoria en cesárea, el dolor no controlado aumenta mucho la depresión postparto. Si bien es cierto, nosotros ya no hacemos, o sea, es difícil que hagamos seguimiento a largo plazo, porque por las características del instituto nosotros no tenemos pacientes propios, sino que los pacientes que nosotros tenemos son pacientes referidos, ¿no? Pero sí, claro, en la parte teórica, en las revisiones académicas, en todas las
los diseños que hemos visto siempre, el manejo adecuado del dolor disminuye pues estos índices, ¿no? De depresión postparto, de diferentes problemas en el puerperio también. Nos hacen mención por acá que en varias instituciones del país se están desarrollando trabajos de investigación sobre dexmedetomidina en la analgesia del parto. Nosotros, para conocimiento de Latinoamérica que nos está escuchando, en Venezuela tenemos dos programas de formación. Uno en la maternidad Concepción Palacio, el otro en el Hospital Domingo Luciani, y bueno, se están llevando los trabajos de investigación a nivel de fellowship y de posgrado como tal. Bueno, yo creo que vamos cerrando. Por último, la última pregunta, porque ya estamos contra reloj, es si existe algún espacio intervertebral de elección para cubrir esas dermatomas en la analgesia del parto. Ya, esa pregunta es súper interesante para analgesia. A ver, ¿qué se recomienda? Que hay que recordar que lo más difícil de cubrir a nivel de analgesia de parto son las estructuras sacras, ¿no? Si es cierto, al principio con el trabajo de parto tiene un dolor muy visceral, es fácil cubrirlo, ¿no? En los primeros centímetros de dilatación, cuando el trabajo de parto está en fase latente o está recién empezando. Pero ya cuando está en fase activa y va para el parto, lo que más uno intenta cubrir son el dolor somático y las estructuras sacras. A veces cuando se pone el catéter epidural, cuando se hace la punción, se pone el catéter epidural muy arriba, L1, L2, L2, L3, al principio te va a ir muy bien, pero después te lamentas un poco porque de repente ya no vas a llegar a nivel sacro. Entonces la recomendación es, empieza abajo, es decir, ponle un L3, L4, si es cierto, a veces no es el espacio más fácil, pero ya cuando esté muy adelantado el trabajo de parto, te va a ayudar a cubrir a nivel sacro y no vas a tener que tener tanta concentración, no vas a tener que aumentar tanta la concentración. Básicamente esa es la recomendación. Gracias, doctor. Aquí hay una súper interesante, ya casi cerrando, que es la función combinada de dural espinal versus la espinal sola para iniciación. Luz, ¿te refieres a la analgesia de inicio combinado? No, no te estoy escuchando, creo que tu micro está apagado. Ah, caramba, ¿y ahora sí? Se Sí. refieren a la técnica de iniciación de la analgesia, ¿cuál preferirían? ¿Si la epidural simple o la combinada espinal dural? Ah, eh, ahora se habla mucho de la calidad en analgesia de parto medido precisamente por la técnica de inicio. Se apuesta mucho por la combinada. ¿Por qué? Por las ventajas que ofrece con respecto al inicio, la satisfacción materna que es casi inmediata, pero también porque los trabajos hablan de que los catéteres epidurales que se ponen a través de una técnica combinada suelen en el trabajo de parto ser más funcionales que los catéteres epidurales que se colocan en una técnica epidural sola. ¿No? Para lograr líquido cefalorraquídeo a través de una técnica combinada necesitas estar exactamente en la línea media. Entonces, ese catéter queda como que bien, bien colocado en la línea media. Y el catéter epidural por la técnica sola, hay trabajo sobre eso, suele fallar más, ¿no? Si estamos hablando de una técnica combinada aguja tras aguja, es decir, una aguja espinal que ingresa a través de la aguja epidural y logra el líquido cefalorraquídeo. Entonces, digamos que esas son las ventajas de la técnica combinada, ¿no? Nosotros en nuestro instituto estamos hace un par de años quizás empezando a hacer más analgesias con inicio en técnica combinada. Todavía no es una práctica habitual, porque también tendrás que considerar que va por un tema de costo, ¿no? Ya sumarle una aguja más, que es una aguja especial, una espina larga, aumenta un poco los costos del procedimiento, pero siempre que podemos, sobre todo en algunas pacientes, a ver, te pongo un ejemplo muy claro. Una paciente que es obesa,
que necesitas un catéter epidural funcional y bien puesto, porque ese catéter puede ir para una cesárea en un estado fetal no tranquilizador y que no es el momento de ponerle una espinal a esa señora. Entonces, por ejemplo, esa paciente obesa y aparte con mucho dolor que necesitas tranquilizarla pronto, es un muy buen escenario para elegir una técnica combinada. Ahora sí, la literatura, casi todos los trabajos que revisamos en analgesia son de inicio con técnica combinada. Ya la técnica de Piro sola, en Latinoamérica todavía tiene sus defensores. En las publicaciones de otras partes del mundo sí, cada vez se está inclinando más a iniciar con técnica combinada, eso sí. Y una cosita más para discutir. Eh, esa técnica combinada también hay que verlo con qué tipo de pacientes, definitivamente. Porque si encontramos, nosotros tenemos igual mucha población adolescente, 13, 14, 15 años, que llegan al trabajo de parto que con un latente que le duele todo, que tienen mucha más posibilidad de perforarla de inicio. Entonces, una de las cosas que podríamos también hacer es un espinal de inicio, calmas el dolor con esa dosis espinal, la paciente te va a colaborar y posteriormente, definitivamente, si está en un trabajo de parto inicial, y colocarle un catéter epidural para la extensión de todo ese trabajo de parto. Recordar también que hay también la técnica que describe Laurensen en su momento, la punción dural espinal, donde primero coloca la dosis epidural, perdón, llega al espacio epidural y con una aguja 25 larga perfora la dura madre y coloca la dosis, retira la aguja sin colocar ningún anestésico en el espacio intratecal y coloca la dosis usual. ¿Qué es lo que le permite? ¿Qué es lo que vio? Que hay un mejor bloqueo sacro, hay un mejor bloqueo sensitivo en estos pacientes y les iba mejor con mejores resultados. Esa es una técnica que bueno, que la que Laurensen menciona, ha desarrollado y que su literatura con evidencia tiene de dónde cogerse, ¿no? Entonces, buscar una receta mágica para cada paciente es difícil. Todo el paciente que te llegue, obesa, adolescente, en trabajo de parto inicial, en trabajo de parto al término, en un expulsivo, todos tienen una manera para poder llegar. Si decir que solamente vamos a colocar epidural sería una mentira, y si solamente una técnica regional, tampoco, porque si ese paciente te llega sin exámenes de laboratorio, también hay que tener otras alternativas a esto. Nada, por ahí. Bueno, muchísimas gracias. De verdad que preguntas excelentes para unos ponentes de altura como los que hemos tenido esta noche. Muy agradecidos desde el capítulo de anestesia obstétrica, desde la Comisión de Educación de la Sociedad Venezolana de Anestesiología. Estamos muy felices con la asistencia, con que nuestra población venezolana de anestesiólogos, quizás no obstétricos, se estén enamorando de la anestesia obstétrica, porque realmente no son solo anestesias neuroaxiales. El mundo de la anestesia obstétrica es muy amplio, el de la analgesia obstétrica también lo es, y creo que este regalo que nos han hecho desde Perú nos muestra una vez más que tenemos muchísimo por hacer, muchísimo por revisar, y ahora con la adhesión a la declaración de analgesia en el parto de la Federación Mundial de Anestesiología, creo que estamos muchísimo más llamados a practicar la técnica. Creo que el mensaje inicial, tengamos los recursos que tengamos, realmente esa calidad de la atención a nuestras pacientes. Sus palabras de despedida, doctores, antes de pasar al sorteo, y por supuesto, acompáñenos al sorteo que ya está por realizarse. Bueno, una vez más agradecido. Nuevamente felicitarlos por la convocatoria. 237 participantes en este momento. Llegamos Eh, a 250. bueno, pero sí, lo veo, eso dice mucho del poder de convocatoria que tienen, de la credibilidad que tienen como sociedad, como capítulo, ¿no? Y eso está muy bueno. La analgesia de parto no solamente es
un símbolo de satisfacción, no es un símbolo de calidad, sino también es un símbolo de seguridad. Una analgesia de parto, un catéter epidural colocado adecuadamente, funcionante, que está funcionando durante el trabajo de parto. Sabemos que el parto es muy dinámico, esta paciente puede ir rápidamente a una anestesia cesárea, sobre todo por estados fetales no tranquilizadores, y se ha demostrado que un catéter epidural funcionante y bien colocado es una forma rápida, si no hay contraindicación, de pasar de una analgesia de parto a una anestesia cesárea sin pasar por una anestesia general, que todos como anestesiólogos sabemos que la anestesia general en la paciente obstétrica es un reto. Entonces, eso hay que tener en cuenta, no solamente digamos, son temas de satisfacción, son temas de calidad, sino también son temas de seguridad. Muchas gracias. Bueno, yo también quiero agradecerles la convocatoria, todo súper bien, creo que es un éxito que toda Latinoamérica también se una. Y nada, también los invitamos para que también, para que vengan a Perú y poder también estrechar esos lazos. Les agradezco mucho nuevamente, ha sido un placer estar con ustedes y gracias a todos los participantes y que puedan estar en los próximos cursos también de Damos, que también están siempre, tratamos de hacerlo más prolijo, buenos ponentes, buenos expositores muy internacionales, de toda Latinoamérica, así que nada, un gusto de nuevamente para estar con ustedes. Muchas gracias. Bueno, yo también les agradezco mucho. Muy bonito estar aquí con ustedes. En nombre del grupo, muchas gracias. Los felicito mucho por la convocatoria que han tenido. Y nada, ojalá que por lo menos hayamos despertado el interés por la analgesia de parto y que las beneficiadas al final sean nuestros pacientes, ¿no? Ese es el fin último de todos estos esfuerzos. Y bueno, que se repita la invitación y podamos compartir más espacios con él. Por supuesto que sí, doctor Gunther. Muchísimas gracias. Bueno, no nos queda más que pasar entonces a la parte final de esta sesión del día de hoy. Un sorteo que agradecemos al grupo de Damos de Perú con la participación de todos los asistentes que nos dejaron sus notas aquí en el chat. La doctora Elizabeth Cabrisa nos va a estar apoyando aquí en esta última parte para sortear y difundir quiénes son esos felices ganadores de esta beca. Denos unos minutitos para hacer el envío, compartir las pantallas y todos atentos a esta excelente posibilidad que nos ha regalado de Damos en esta noche de hoy, martes 3 de febrero. Doctora Elizabeth, estamos todos atentos a el inicio del sorteo, por favor. Las Buenas palabras de noches. agradecimiento. Adelante. Buenas noches, muy buenas noches. Gracias por la participación de todos. Vamos a iniciar con el sorteo. Tenemos 233 participantes que estarán en el sorteo de las becas. Vamos a iniciar. Ok, muy bien. Vamos a iniciar. ¿Se puede notar la rueda? Se notó de inicio, pero se fue ahorita. Es importante recordarle a toda la audiencia que se está haciendo de forma aleatoria a través de una app. Se han introducido todos los datos de todos los participantes que nos han acompañado el día de hoy. Y bueno, ya está casi a punto. Empecemos a cruzar esos deditos para ver los felices ganadores del día de hoy. Vemos allí la ruleta. Ok, Sí, vamos a vemos comenzar. unos bellos nombres. El primer premio es la beca integral con un financiamiento de un 100%. Vamos a comenzar. Excelente. Muy bien, crucemos los dedos. Ajá.
Vamos a ver, ustedes saben que todo esto ocurre en vivo, calma, que ya estamos a punto de conocer esos felices ganadores. Siguen en sala acompañándonos, Ajá. esperando este sorteo. Rosicaura Timaure. Rosicaura Timaure Sí. se encuentra en la sala. Aika Timaure. Bueno, igual lo vamos a contactar por correo. Ajá, ya la doctora contestó, Rosualca Ok. Timaure. Felicidades, Perfecto. felicidades. Vamos a realizar el otro. Muy bien, continuamos. Hospital de Valencia. Chévere. Felicidades a esa feliz ganadora. Tibisay Camacho. Muy bien. La siguiente ganadora ahora por una beca financiamiento de mitad, la doctora Tibisay. Se encuentra en la sala. Sigan sorteando hospitales, poniendo todas las energías. La doctora Tibisay dice, sí, aquí estoy del hospital de Barinas. ¡Qué maravilla! Repítenos, Elizabeth, por favor. Griseldi Valentina. La doctora Valentina se encuentra por acá. Sí, ¿de qué hospital es? Si se encuentra. Doctora Griseldi del Hospital Domingo Luciani de Caracas. Felicidades, muy bien, felicidades. Muy bien, excelente. Vamos a comenzar. Financiamiento del 50%, Grupo Damos. Analgesia del parto 2026, perdón. Me quedé en el año pasado. A cruzar eso. María Pesenti, María Gracia Pasenti. La doctora María Gracia se encuentra en la sala, por favor. Vemos por aquí las felicitaciones y las barras de cada institución. Bueno, muchas gracias. Estaremos en contacto con los ganadores. Gracias por su participación. De ustedes esta noche y bueno, estamos en contacto. Queremos hacerle por último la invitación en estos 5 minuticos finales a la serie de ponencias del día martes siguiente, donde tendremos al doctor Herrera con parada cardíaca en la gestante. Luego continuamos el día miércoles para no chocar con las actividades del carnaval, con emergencias obstétricas, su manejo anestésico. Y por último cerramos con un tema no menos importante como lo es seguridad y ética en anestesia obstétrica. Agradecemos realmente la participación de todos, han sido unos minutos muy agradables. Esperamos contar con su presencia para el próximo martes y feliz noche para todos. Gracias.